Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hola mi gente, soy el diácono José Camacho y es de gran satisfacción para mí el acompañarles en esta tercera semana de nuestra campaña Conociendo tu Fe. Esta semana hablaremos sobre el papado en la iglesia. Para iniciar este tema, recordemos que Jesús eligió a 12, a los que llamó apóstoles. Primero para que estuvieran con Él y después para mandarlos a predicar. De entre los 12 había uno a quien Jesús quiso poner como el líder de los demás. Y este era Simón, a quien Jesús le cambiaría el nombre para significar su misión. Esto lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 42. Tú eres Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Kefas, que significa piedra. Este fue el primer encuentro entre Jesús y Simón, a quien Jesús llamaría más adelante Pedro. En ese primer encuentro ya Jesús sabía lo que este hombre iba a hacer en la iglesia. Cuando se habla de la primicia de Pedro, o sea, Pedro como el primer pastor universal de la iglesia, el primado de Pedro, lo que hoy se conoce como el Papa, hay una cita bíblica que de seguro nos viene a la mente a todos. Y esto lo encontramos en Mateo 16, 18, donde dice: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Vemos cómo Jesús, delante de los otros apóstoles, solamente a Pedro le dice que le dará las llaves del reino de los cielos. Esto demuestra cómo Jesús le estaba dando a Pedro más autoridad que a cualquier otro de sus discípulos. También observamos que Lucas capítulo 22 versículo 31 nos dice: le dice Jesús a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Aquí notamos que Jesús solo oró por Pedro y no por los demás. Más aún, Jesús espera el que sea Pedro el que fortalezca a los demás hermanos. Esa es la función del Papa, fortalecernos en nuestra fe. Y es que Jesús les exige más a Pedro que a los demás apóstoles, como lo podemos confirmar en el Evangelio de Marcos capítulo 14 versículo 37. Volvió y lo encontró dormido y dijo a Pedro: ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? En esta ocasión Jesús enfrentaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Por eso pide la oración de 3 de sus apóstoles, a lo que luego lo encuentra dormido, pero solamente le llama la atención a Pedro. A Pedro Jesús le da más responsabilidad que a sus hermanos. Miremos lo que nos dice Juan capítulo 21 versículo 15 al 18. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó:
Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Esto ocurre en el último capítulo del último evangelio y durante los últimos momentos que Jesús compartía con los apóstoles. Jesús sabía que los iba a dejar y ya le había prometido que les enviaría al Espíritu Santo. Aún así, Él está consciente de que debe dejar a alguien como pastor visible. Y en ese momento es que Jesús confirma a Pedro diciéndole que apaciente a sus ovejas y corderos. Sabemos que Jesús había dicho que Él era el buen pastor. Y ahora que Él no va a estar físicamente, le deja esta responsabilidad a Pedro. A ese mismo Pedro, ese que lo había negado 3 veces, y a quien le había dicho, apártate de mí, Satanás, cuando éste se resistía a aceptar el sufrimiento de su maestro. A ese hombre, aún con todos sus defectos, Jesús lo confirma delante de los demás apóstoles, como el hombre encargado de esa misión. No hay dudas de que Pedro fue ese pastor visible, o sea, ese primer papa que Cristo quiso dejarnos. En todo el Nuevo Testamento vamos a encontrar en primer lugar el nombre de Pedro, cuando se habla de 2 o 3 apóstoles. Solo en la carta a los Gálatas, capítulo 1, se encuentra el nombre de Santiago primero que el de Pedro. Y esto es porque se está resaltando el papel de Santiago como obispo de ese lugar. Pedro siempre tomó la iniciativa. Esto es algo que podemos comprobar. Después de los evangelios, nos encontramos con el libro de Hechos de los Apóstoles. Este es el libro que narra la vida de la iglesia en sus primeros tiempos. Si buscamos en Hechos, capítulo 1, versículo 15, nos encontramos con que Pedro fue el que se puso de pie para buscar el apóstol que iba a sustituir a Judas. Recordemos que Judas se ahorcó, ¿verdad? También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y el versículo 38, se describe que Pedro fue el primero en predicar cuando todos recibieron al Espíritu Santo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6, encontramos que Pedro fue el primero en realizar un milagro después de Pentecostés. También en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 1 al 8, Pedro fue el primero de los apóstoles en ir a la cárcel después de Pentecostés. Damas y caballeros, hasta en eso Pedro fue el primero. En Hechos de los Apóstoles encontramos en el capítulo 5, versículo del 1 al 10, describe que Pedro fue el primero en imponer un castigo disciplinario en la iglesia. Todo esto demuestra que Pedro era el primero, el primer papa, el primer pastor universal. Inclusive en Gálatas, capítulo 1, versículo 18, se relata que cuando el apóstol Pablo quiere saber si andaba bien, va a consultar a los apóstoles, y su encuentro fue con Pedro. Y es que desde los primeros siglos de la iglesia, cuando había algún problema o cuestión que había que definir, era el obispo de Roma quien tomaba la decisión final. De esa manera lo hizo el Papa Clemente I en el año 90, cuando escribió a los Corintios por una disputa interna. Así lo hizo el Papa Víctor I en el año 190, para aclarar la situación sobre cuándo celebrar la Pascua. Por esa razón es conocida una frase del siglo V
de San Agustín, en la que el santo decía: Roma ha hablado, la causa está definida. En conclusión, los papas siguientes eran sucesores de Pedro y por lo mismo tendrían la misma autoridad. Esa es la realidad. Desde Pedro hasta el Papa actual, siempre ha habido una sucesión apostólica, un obispo de Roma. Esto es algo que se puede comprobar en cualquier biblioteca o inclusive hasta buscar en el internet. En el momento en que se murió Pedro, quien lo sustituye es Lino. Después Anacleto, luego Clemente, después Evaristo, etcétera, etcétera. En total, hay una sucesión apostólica de 267 obispos de Roma, desde Pedro hasta el Papa Francisco. Espero que lo que hemos compartido en este día les sirva para el fortalecimiento de su fe. Hasta la próxima semana. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén.